Hoy vamos a Hechos 21, vamos a empezar en el versículo 26, 27, vamos a repasar el 26, ese día que empieza Pablo. Estamos dejamos la vez pasada cuando Pablo estaba en Jerusalén haciendo unos votos, acompañando al proceso de purificación de unos hombres que iban a hacer unos votos con tal de convencer al pueblo de que él también era respetuoso de la ley judía, de las tradiciones judías, y que está participando en esta purificación y está pagando un precio por eso. Recordemos que Pablo llega a Jerusalén llevando unas ofrendas para la iglesia que estaba en dificultades y empieza de todos modos, a pesar de llevar esa ofrenda, a pesar de estar amándolos de esa manera, después de un largo viaje llega y hay un complot hacia él, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación. Ellos estipulaban una fecha hasta cuándo se iban a purificar y eso había que pagar eso. Y se haría una ofrenda por cada uno de ellos. Hasta ese lugar, hasta ese punto estaba Pablo dispuesto a hacer ese sacrificio con ellos de purificación y pagar el precio que había que pagar. El 26, por eso acabo de decir que empezaba el 26 y como anticipo a eso. Eso es lo importante, estar bien atentos a la... ¿no? Entonces, sí. Entonces el 27, ahora sí, el 27 dice, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, que eran el término de la purificación, era el último día, unos judíos de la provincia de Asia, nos dice la palabra provincia de Asia, quiere decir que estos eran judíos que estaban en la dispersión, que estaban en la región de Asia, donde Pablo habitualmente había estado trabajando. Acuérdense que Pablo estaba trabajando a nivel de los gentiles, y ahí empezamos a entender por qué el problema con los judíos, porque básicamente les estaba quitando adeptos de la religión judía en esas regiones para que se volvieran al cristianismo. Y estos, lógicamente, tenían un resentimiento porque Pablo no les caía nada bien de que se les llevara a su gente. En vez de aceptar la palabra del Señor, lo que hacían era envidiarlo. Y aquí se encuentran en el escenario, en Jerusalén, donde están reunidos para la fiesta de Pentecostés de todas las regiones, de todas las naciones en ese momento, reunidos haciendo su tradicional fiesta de Pascua y de Pentecostés. Así que encontraron el escenario propicio para mirar cómo se quitaban a Pablo del camino. Así que nos dice que era de la provincia de Asia y vieron a Pablo en el templo, el lugar más sagrado para los judíos. ¿Qué hicieron estos hombres? Dice, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Era muy fácil alborotar la gente, ¿no es cierto? La gente, hemos dicho, es muy fácil alborotar la gente a punta de cuentos y ponerla en contra de un objetivo que a ellos les parecía conveniente. Y le echaron mano, lo atraparon a Pablo, lo agarraron. ¿Y qué dicen esto? Empezaron a gritar. Dice, israelitas, ayúdenos. O sea, ellos empiezan a pedir la colaboración del pueblo judío, que básicamente no entendía por qué era alboroto, pero estaban dispuestos a ser partícipes de esto. ¿De qué acusan a Pablo en este momento? Dice ahí la palabra. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y de este lugar. Cosas completamente falsas. Si algo hemos aprendido de Pablo, era siempre ese amor por los judíos, por la salvación de los judíos. Recuerden que siempre que iba de región en región, ¿a dónde iba? A las sinagogas. Él sabía que su ministerio era predicar al pueblo gentil, pero él decía, yo tengo un amor y una carga especial por los judíos, de que el judío fuera salvo. Entonces él llegaba a las sinagogas a predicar el evangelio. Entonces, lo falso era decir que Pablo estaba en contra del pueblo judío, ¿cierto? De nuestra ley, absolutamente falso también. Al contrario, como hemos dicho, él decía, él era celoso de la ley, guardaba muchas cosas de la ley. Sin embargo, él decía, estamos en la libertad ahora que Cristo da,
Y no por la ley vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos por la gracia, pero no podemos olvidar muchas cosas de la ley que han sido buenas, ¿cierto? Y eso lo predicaba, lo compartía y él era cumplidor hasta ese momento que estaba haciendo un rito de purificación demostrando que él no estaba en contra de la ley. Y sin embargo, esta gente decía, él está en contra de nuestro pueblo, es contra de nuestra ley y en contra de este lugar, que era el lugar más sagrado. ¿Pablo alguna vez atacó el templo del Señor? Absolutamente. No encontramos ninguna reseña donde él está atacando el templo del Señor. Lo máximo que podía estar compartir a lo que Jesús mismo había dicho, decía, este templo va a ser destruido algún día, ¿cierto? Pero él nunca atentó contra el templo del Señor ni nada, todo lo contrario, está acudiendo al templo a llevar la ofrenda que tenía que pagar por el templo y era conocedor de las leyes y conocedor de las normas que se hacían en el templo. Y esto va a ser importante a lo que vamos al lugar, porque esta es la segunda acusación. Hacen 4 acusaciones divididas en 2 partes, básicamente. Y el resto de la acusación, ¿cuál era? Además, ha metido unos griegos en el templo y ha profanado el lugar santo. Y aquí es importante que tengamos claro las partes o las áreas que tenía el templo de Herodes. Porque es ese templo del que estamos hablando. Este templo fue fabricado por Herodes. ¿Estamos de acuerdo? No fue el mismo templo de Salomón, que ya había sido destruido. Herodes, por ganarse el pueblo judío, recuerde que Herodes era una persona muy estratégica, políticamente hablando, él trató de ganarse el pueblo judío, ¿cierto? A través de obras, y dijo, les voy a hacer el templo, me van a querer, me van a amar, y van a hacer lo que yo desee después. Se llevaba esa intención, y eso es lo que había hecho el Herodes. Entonces, le fabrica este templo, y aquí vamos a ubicarnos precisamente en qué áreas tenía el templo. Y vamos a ver que lo que es el acceso a los gentiles. Fíjense cómo está distribuido el templo. Tiene 2 áreas afuera de toda la explanada. Fíjense que hay varios accesos al lugar, a la explanada del templo, cosa que hasta la fecha está en el mismo lugar donde ustedes ven el domo dorado o la mezquita de la Roca en Jerusalén. Es el lugar donde siempre se ha estado el lugar del templo sagrado para los judíos. Y en toda esta explanada había unos muros. ¿Sí lo ven aquí? Tenía 13 entradas. 13. Aquí las ven las puerticas, los accesos. Pero hasta ahí podían llegar las personas gentiles, quiere decir los que no fueran judíos. No podían acercarse a esta área del templo, o sea, lo que en sí era el propio templo. Aquí, en estos cubículos, estaba precisamente el área de los nazareos, donde cumplían los votos, donde se rapaban, donde hacían las ofrendas, aquí en esta zona. Y así había hasta área para los leprosos judíos. Pero ni siquiera ahí podían acercarse los gentiles. Los gentiles solamente podían hacerse por fuera de ese muro. Eso era completamente conocido por todo y mucho más por Pablo, que sabía que si alguien atravesaba ese muro, que mire, aquí lo vemos en otra proyección, este es el muro, por aquí es lo que queda el muro de las Lamentaciones, y aquí está el muro que separaba el área de los gentiles con el área de los judíos. No, para nada. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Hemos hablado también varias veces de la destrucción del templo de Jerusalén profetizado por el mismo Jesús. Pero, y en ese muro estaba escrito estas palabras. Aquí está un original de los 2 que se han encontrado en griego. Pero el texto, se supone, los historiadores, Josefo y otros dicen, estaba escrito en las 3 lenguas en el momento más reconocidas, que era el latín, el griego y el hebreo, ¿sí? O arameo. Entonces, estaba escrito en estos muros esta leyenda. Este es uno de los 2, como digo, que han encontrado, que demuestran que era realidad lo que estaba escrito ahí, que quiere decir
Ningún extranjero puede traspasar la barricada que rodea el templo y su interior. Cualquiera que sea descubierto haciéndolo será responsable de su propia muerte. Eso es lo que decía estas palabras que aquí se encuentran en griego, eso es lo que traduce, ¿sí? Era un muro que limitaba y hacía una enemistad, es reconocido como el muro, o el mismo Pablo describió como el muro de la enemistad. O sea, aquí el pueblo de Judía decía, nosotros somos los únicos que podemos atravesar ese muro, ¿sí? Y el imperio romano les había permitido, por congraciarse con los judíos, esa ley. Eso no excluía ni a los propios romanos. ¿Me explico? O sea, si un romano, que eran los emperadores, atravesaba ese muro, el mismo gobierno romano no lo podía defender. Decía, eso les permitimos a los sumos sacerdotes disponer de matar a cualquiera que atraviese ese muro. Inclusive si es romano. O sea que a Pablo mismo, si él quería decir, por ser romano no me puede matar, los romanos no podían decir absolutamente nada. O sea, Pablo conocía esa ley, la conocía todo el mundo, que fuera judío, no iba a exponer a nadie a entrar a esa área cuando sabía que podía morir. ¿Sí? Por más amigo que fuera, amigo, estaba puesto en todos los muros de esa zona, estaba puesto en los 3 idiomas para que todo el que fuera llegar ahí, a ese lugar, decía, usted no puede entrar acá. ¿Sí? En la actualidad, es un área que está dominada por musulmanes. Los mismos judíos no entran a la explanada del templo en este momento. Ni nada que se le parezca judío, ni nada, ningún símbolo judío. Lo digo por experiencia propia. Íbamos con unos amigos allá y llevaban la estrella de David y no los dejaron entrar por llevar una camiseta con la estrella de David. O sea, en este momento no se puede ingresar ni siquiera a la explanada, que es todo esto. Solamente los judíos están abajo. Ahora se invirtió las cosas. Ahora son los judíos que no pueden entrar allá en la actualidad. ¿Sí? Hasta eso hemos llegado en la actualidad. O sea, nada. Lo único que queda unos muros, unas cuantas piedras aquí, que es lo que se conoce como el muro de las lamentaciones, que es lo que ellos recuerdan que quedó del muro. O sea, hay vestigios ahí, pero no son los originales de lo que era el muro, porque el mismo Jesús dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, de ahí desapareció todo, pero ellos siguen reconociendo como ese lugar, como que ahí es el lugar del templo. Ese es el monte Moria, donde en ese mismo lugar fue donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. O sea, eso no es un lugar cualquiera, es un lugar que reconoce, a través de toda la historia del pueblo de Israel ha tenido una significación muy grande. Es así, pero en este momento, y hasta que el Señor disponga, no va a haber dominio del pueblo judío de ese lugar. Se va a reconstruir un tercer templo cuando el Señor lo disponga, porque tiene que estar reconstruido para cuando Él regrese. ¿Sí? Pero ese lugar, en ese momento de la historia, como digo, ningún gentil puede atravesar el muro de esa enemistad. Curioso, ¿no? Dice uno, cuando Jesucristo vino precisamente a ver un solo pueblo, a ser una sola nación, aquí los propios judíos, la religiosidad impedía que los otros que no eran considerados la nación pura o la nación del pueblo de Dios, entrara al lugar, a la presencia de Dios, ¿cierto? O sea, la religión se encarga de rechazar a la gente, mientras Jesucristo dice, vengan acá. Por eso el propio Pablo escribe a los Efesios, en el versículo 2, Efesios 2, 14 y 16. Le dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues él anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Con su muerte, es decir,
Se acaba la enemistad, ya no hay ni judío ni griego, ¿cierto? No hay hombre ni mujer, todo va a ser una sola cosa para él. En este pueblo, en este lugar, también, si vemos acá, habían diferentes, en ese momento podríamos decir, discriminaban, por decir una cosa, por razas, de acuerdo a donde habían nacido, inclusive por el sexo. Hasta aquí podían llegar las mujeres. Este era el acceso a las mujeres nomás, pero de aquí no podía pasar ninguna mujer. Ay, dicen unas, ay. En la época nunca podían llegar a atravesar ni siquiera este atrio, ¿sí? O sea, ni siquiera podían llegar al lugar santo. Aquí llegaba al lugar santo y aquí queda el lugar santísimo. Pero al lugar santo una mujer no podía llegar, ¿sí? Entonces, solamente, porque así lo decía la ley judía. Entonces, la ley judía, así como para los musulmanes en este momento, todavía en este momento, allá en la mezquita, hay una mezquita chiquita para las mujeres, pues la mezquita grande, la que ustedes ven en las fotos reconocidas de estas, ahí no pueden entrar mujeres. Ni puede entrar nadie que no sea musulmán, a la fecha. O sea, ¿sí? No, a la explanada no pueden subir ningún judío. Podemos subir los extranjeros. Pero al lugar santísimo, a la mezquita de ellos, no pueden ingresar gente que no sea musulmana. Pero ahí no entran mujeres tampoco, ¿sí? O sea, es completamente discriminatorio. Aquí, como digo, hasta aquí pueden llegar las mujeres, hasta aquí pueden llegar algunos, pero aquí solamente entran sacerdotes, ¿sí? Y aquí solamente entra el sumo sacerdote. Así era estipulado por la ley. Entonces, así se hacía. Esto no estaba en el plan de Dios original. El templo Salomón no tenía eso. Fíjense que eso va cambiando a través de la historia, y la religiosidad hace que hagan ese muro, como hizo, que se conocía como el muro de la enemistad, ¿sí? Donde ellos dicen, aquí, hasta aquí, si no es judío, de aquí no pasa. Y Jesucristo dice, yo vine a unir a todos en un solo pueblo. Para mí ya no va a haber judío ni griego, sino va a ser el pueblo del Señor. Y gracias a eso, nosotros como gentiles, por el hecho de que no seamos judíos, ¿sí?, podemos acceder a la presencia de Dios. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Y eso es algo importantísimo en este pasaje. Sin embargo, Pablo es respetuoso de la ley. Él viene andando con sus amigos que venían de Éfeso, que venían de otras regiones, con él. Y aquí viene, en el versículo 30, cuando la gente oye estas acusaciones. Perdón, estamos en el 29. Dice, además, hasta ha metido unos griegos en el templo, ¿cierto? Y ha profanado este lugar. Dice o sea, la gente dice, mire, la acusación que le hacen es que él ha metido unos extranjeros en el templo, ¿sí? Y aquí viene, si alguien me tiene, ¿sí?, por ahí el 29. A ver si me lo leen. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Y aquí viene un tema bien importante que quiero tocar. Ellos habían visto a Trófimo andando con Pablo. Obviamente lo veían por fuera, seguramente en el área de esa explanada, ¿cierto? Que habíamos hablado. Pero dice ahí que supusieron que si él estaba andando con ellos y él estaba dentro del templo, lo normal era que él hubiera metido a Trófimo al lugar, hubiera atravesado el muro. Cosa completamente, que eso es lo que dice Lucas aquí en su descripción. La gente supuso eso, que había profanado el templo porque había entrado con gente no judía al área donde no podían entrar. Y ahí vienen las famosas suposiciones. Fíjese que ahí la palabra no dice, supusieron. Y por eso lo estaban acusando. Más, ya no solamente lo habían acusado, le habían echado mano, ¿cierto? Lo habían maltratado ya en este momento por una suposición. Cosa terrible la suposición. Y es una parte del mensaje. Aquí vamos a ver una cantidad de suposiciones en este pasaje, y por eso tengo que hacer el énfasis
en ese tema de la suposición. ¿Cuántas veces suponemos cosas? Todos los días. ¿No es cierto? Y generalizamos. Entonces, ahorita casi que creo que hay algo muy de moda en este momento. Hay un atraco, sobre todo en Bogotá pasa, y le pasó a alguien esta semana conocido, y dicen, son venezolanos. Entonces, supongo que todos los venezolanos son ladrones. Así como nos pasaba a nosotros un tiempo que por ser colombianos, entonces iba a un aeropuerto y para uno suponían que éramos narcotraficantes, ¿cierto? Igual ahorita decimos musulmanes, entonces son terroristas y así, o sea, entonces suponemos que porque uno es, los otros también son. Si uno dice, le presento un político, yo supongo que es ladrón, ¿cierto? O sea, nosotros generalizamos cosas y llegamos a conclusiones fácilmente y hacemos juicios, porque eso va a ser un juicio o un prejuicio de algo que no conocemos la información, simplemente por una información sutil, ya decimos, tal cosa es así, ¿cierto? Y juzgamos y condenamos a las cosas o a las personas por las famosas suposiciones. Por eso decía, error común, suponer en vez de preguntar. ¿Sí? Por ejemplo, robaron a alguien. Eso fue un venezolano. ¿Cierto? En un tiempo decía un paisa o lo que sea. Somos fáciles aquí de suponer cosas por una generalidad. ¿Cierto? Y así uno le pone un calificativo por ser de una región, entonces supone que todos son así. ¿No es cierto? Y así le pasó a Pablo. Pablo fue víctima de lo mismo, porque andaba con gente gentil, pues era su ministerio, él tenía que estar rodeado de gente gentil. Entonces la gente supuso que si él estaba en el templo y andaba con gente gentil, supusieron que en vez de preguntar, oiga, ¿Pablo está con gente gentil? Sino que todo el mundo se alborotó, siguió como dice, la bola de gente, la masa de la gente, y todos se convencieron y todos concluyeron de que Pablo estaba con alguien gentil dentro del área que no estaba permitida para las personas gentiles. Entonces, grave cosa es hacer prejuicios o suposiciones, por eso les traigo esta frase, el prejuicio distorsiona la objetividad y ciega al hombre para que no vea la realidad. O sea, la gente se olvida ya de la realidad de las cosas por no preguntar, sencillamente. Y el Señor quiere hoy tratarnos de ese tema. No debemos suponer las cosas. Si usted tiene una suposición, hombre, lo más fácil es llamar a la otra persona, pregúntele, ¿sí? Investigue, ahora es muy fácil investigar, y no haga sus propias conclusiones, sino no se deje llevar por los rumores, no suponga las cosas. Ya nadie tiene excusa para no, a través del internet, es muy fácil investigar las cosas, ¿sí? Entonces, así sea que pregúntele a Google, como dicen, pregúntele a Siri, pregúntele y que tengas fuentes fidedignas para antes de hacerse un prejuicio. Pero somos muy dados a generalizar, a prejuzgar o a suponer las cosas. Y aquí le pasó a Pablo, supusieron, y por lo tanto, eso no les hizo que toda la ciudad se alborotara, dice en el versículo 30. Entonces la gente se precipitó en masa, dice el versículo 30, agarrado a Pablo y lo sacó del templo a rastras. O sea, esos judíos, estaba Pablo adentro del templo, ¿cierto? Y lo sacaron. ¿Por qué creen que sacaron a Pablo? No solamente eso, pero ¿por qué no lo mataron adentro? No, pero ellos ya dijeron, no, este judío, así fuera judío, traspasó una ley. Pero como eran religiosos, decían, no lo puedo matar dentro del templo porque la sangre del muerto contamina el templo. Entonces, saquémoslo para matarlo afuera. No era porque lo vieron, la idea era matar a Pablo, deshacerse de Pablo. Pablo era un estorbo para ellos. Entonces los judíos dijeron, hay que matarlo, pero hay que matarlo afuera porque si no, para no manchar el piso y sangre y esto contamina el templo, entonces saquémoslo. Pero eso, lo que pensaban hacer es de todo modo algo perjudicial y por sus temores fue lo que salvó a Pablo. Y ahorita vamos a ver por qué. Y dice que inmediatamente
A Pablo lo sacaron del templo a rastras, ¿cierto? Y cerraron las puertas. Dice, ¿no? E inmediatamente cerraron las puertas. ¿Por qué cerraron las puertas? Unos dicen, no, pues para que el tumulto, la gente no se fuera a robar las cosas. Era un lugar completamente sagrado y que la gente no se metía a tocar absolutamente eso, ¿no? Pero Dios dice que la gente dice que aquí Dios también utilizó una figura, porque una forma de decir, el templo y el judaísmo y la religión cierra las puertas al evangelio. O sea, ellos dicen, aquí no queremos nada de eso del evangelio, aquí seguimos en nuestra religiosidad, ¿no es cierto? No vamos a aceptar nada de eso y inmediatamente quedaron las puertas cerradas hasta la fecha, casi para el evangelio dentro del pueblo judío. Ellos no aceptaron, ni han aceptado todavía la llegada del Mesías, ni nada que tenga que ver con el evangelio. Desde ese entonces casi que quedó la puerta cerrada a que la gente fuera a predicar el evangelio a Jerusalén. Y hasta la fecha, como digo, son pocos los judíos que han sido mesiánicos, que han sido convertidos, porque ellos desde entonces dijeron, no queremos saber nada de esto. ¿Sí me entienden? Entonces, dice la palabra aquí que cerraron las puertas y dejaron a pueblo afuera. Yo veía esto y a veces veía estas escenas precisamente tiene que ver con venezolanos. Cuando veo los noticieros, muchos de ellos se agolpan en las puertas de las iglesias. Uno va a las iglesias, sea de la religión que sea, buscando una ayuda. Y me impresiona ver las iglesias con los porrioceros, con los venezolanos en este caso, que están en tanta necesidad, a las puertas de las iglesias, pues las puertas están cerradas. No estoy criticando diciendo, sí, abran las puertas y despiden a todo el mundo, es un problema de salud pública casi, recibir a tanta gente, o sea, pero es la imagen que uno siempre ve, ante la necesidad o algo que requiera misericordia, la gente lo que hace es cerrar las puertas. ¿Por temor a qué? Que se dañen los muebles, que se roben las cositas, que se roben ese es el temor, ¿guardando qué? Cuando el Señor lo que mostraba era que Él se abría, si había que entregar su capa, la entregaba. Ese es el cristianismo, completamente a la religiosidad. O sea, el cristianismo es de hospedar, y es lo que mostraba Jesucristo. Nos enseña a hospedar, a compartir lo que tenemos, ¿no es cierto? En vez de, o sea, uno nunca ve a Jesucristo con las puertas cerradas para recibir la gente que viene con necesidad. Al contrario, no importa de qué región venga, no importa de qué raza eres, Jesucristo decía, hay que quitarse la capa, ayudar al otro, lo decía con los samaritanos, ¿no es cierto? Que en ese momento era gente para ellos peligroso, era una amenaza, pero él decía, hay que ayudar. Eso fue lo que el Jesucristo muestra. Y aquí vemos una iglesia que lo que primero que hace es, ante el desorden, ante la amenaza, cerremos las puertas y que lo maten afuera. Y Pablo está representando el evangelio en este momento. Pero eso es lo que sucede en este lugar, en este proceso. Uno ve es completamente cerrando las puertas a la verdad del evangelio. Y aquí aparece un personaje interesante que Dios utiliza para salvar a Pablo, que es el tribuno. El tribuno básicamente es el grado de general del ejército, ¿sí? Entonces, dice, estaban por matarlo. Oigo, la idea de Pablo de sacarlo del templo era ¿qué? Matarlo. Y si estaban por matarlo, cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Entonces, enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Entonces, fíjense, aquí vemos la escena. O sea, a Pablo lo sacan del templo con la intención de matarlo a golpes y lo están golpeando. Pero dice que el máximo general romano en ese momento, que manejaba aproximadamente más de 1000 hombres, estaban a su cargo, él llama a los centuriones que manejaban grupos de 100 soldados. O sea, dicen que más o menos él se lleva 200 soldados y se va, es lo que oye es que hay un motín en la ciudad, que está alborotada a los judíos, y lógicamente él no podía permitir eso. Entonces, dice, ver al comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo, lógicamente.
El hombre aparece con más de 200 soldados y la gente pues se frena y dejan de golpear a Pablo. Dice, el comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Aquí uno dice, oiga, tan rápido, ¿no? ¿Cómo reaccionó de rápido el tribuno, el general, para poner el orden en la ciudad? Pero si vemos aquí, esto es una réplica de lo que era el templo. Esta es la explanada del templo. Si ustedes veían, esta es lo que queda por ahí pero se supone que aquí estaba. Y aquí está el lugar donde ellos vivían, donde ellos, era el batallón básicamente, donde mantenía el tribuno, ¿sí? La fortaleza Antonia se llama así. Mire la distancia que hay de ese lugar a la explanada. ¿Ah? Está completamente pegada en el lado noroeste de la explanada. O sea, él oye el alboroto y rápidamente baja por esas escaleras y está aquí. Estaban pegaditos. O sea, la reacción fue inmediata. ¿Me explico? Y por eso llega antes de que lo maten. Pero hasta eso Dios se había diseñado que eso estuviera ahí en ese lugar del Imperio Romano, pegado al lugar más sagrado de los judíos. Entonces él sale, inmediatamente frenan de golpear a Pablo, lo arresta, dice, y hace una pregunta: ¿quién era y qué había hecho? Fíjense, aquí vemos 2 cosas muy diferentes a como había hecho el pueblo romano. Primero pregunta ¿quién es? Y segundo, ¿quién era? O sea, este general está haciendo las cosas completamente correctas hasta ese momento. Antes, el otro había hecho una suposición y un prejuicio, ¿cierto? Pero este dijo, antes de juzgarlo, yo tengo que saber este hombre, quién es el que provocó esta amotinación. Y es lo que la pregunta básica antes de hacer un juicio: ¿quién es la persona y qué cosas ha hecho? Cosas fundamentales en cualquier juicio. Saber a quién se está juzgando, si es la persona correcta, a quién se juzga, y qué cosas han hecho para justificar el juicio, ¿no es cierto? Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Curioso, ¿no? Lo que es la mentira. Cuando es la mentira y las suposiciones, eso es el teléfono roto. Se han jugado al teléfono roto, ¿no? Los niños saben que es el teléfono roto, ¿cierto? Ese juego que acostumbran a hacer en muchas dinámicas. Uno empieza a contar una cosa, el otro cuenta otra y al final todo se distorsionó. Y eso pasa en una revuelta como estas. Cada quien había escuchado cosas diferentes de las diferentes suposiciones. Y cuando él ve que todo el mundo empieza a hablar una cosa y otra cosa y otra cosa, dijo, aquí hay algo raro, ¿cierto? Yo no le puedo dejar que maten a este hombre cuando no saben ni de qué lo acusan. No se ponen ni de acuerdo de qué lo están acusando. Y entonces, algo está pasando aquí. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando él ve eso, dice, ¿sabe qué? Fíjate que ya habían sacado a Pablo del templo, por eso él también puede entrar en ese momento y él puede recuperar a Pablo. Fíjate lo que le decía, ellos lo sacan del templo donde los romanos no podían entrar, supuestamente para no contaminarse, pero eso le sirvió a Pablo para salvarse también, porque si no los romanos no hubieran podido tomar a Pablo por eso. Entonces mandó que condujeran a Pablo al cuartel, a este cuartel. ¿Quién estuvo en ese cuartel antes? Ahí mismo fue donde estuvo Jesús. O sea, fíjate que pasa lo mismo. Lo agarran a Jesús, pero antes de llevarlo donde hablan de ahí, de ese lugar a donde lo crucifican, es lo que hablan de el paso de las caídas, ¿se acuerdan? Las 3 estaciones, también 3 estaciones por donde llevan a Jesús. Pero en ese lugar estuvo Jesús preso. Ahí donde también lo entrevistaron. Fíjate que Pablo está repitiendo la historia de Jesús en muchas partes. Dice, entró la multitud, cada uno gritaba cosas distintas. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo. Quiere decir, básicamente levantado. O sea, a pesar de que los soldados lo llevaban, lo querían de todos modos quitárselo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa
iba detrás gritando que lo maten, que lo maten. ¿Sí? Igualito que Jesús. O sea, uno ve la historia hasta aquí y hace el mismo recorrido, las mismas condiciones, lo acusan de cosas no ciertas. Las mismas acusaciones que hicieron con Jesús, las hicieron con Esteban y las hicieron con Pablo. Y todos terminaron muertos por el pueblo. ¿Sí? Pero en este caso, a Pablo, Dios le había prometido que lo iba a llevar a Roma. Entonces, tenía que hacer los movimientos necesarios, ¿para qué? Para que el pueblo judío no lo matara. Fíjense que aquí se cruzan dos cosas: la voluntad de Dios y el deseo del hombre. Pablo añoraba ir a Roma y a España a predicar. ¿Se acuerdan? Y Dios le había dicho: yo quiero que prediques a los gentiles. Pero aquí lo había llevado a Israel, a Jerusalén, y el pueblo judío dijo: aquí aprovechamos para deshacernos de Pablo, porque nos está quitando los adeptos, los seguidores nos lo está quitando en nuestras provincias. Entonces aprovechemos el desorden, aprovechemos la multitud, que la gente está en el momento de mayor fervor religioso, que era esa fiesta de Pentecostés, los ponemos a la gente en contra de él y lo matamos ahí. Y Dios no iba a permitir eso. Dios seguía con sus planes, agarra a Pablo, utiliza a un general del ejército romano, le lo quita de la multitud, y como digo, casi que la gente era quitárselo a la fuerza a los soldados romanos, que eran los que manejaban el imperio en ese momento. Deseaban que lo mataran, ellos lo quitan y lo guardan y lo protegen en un cuartel. Pero antes de entrar al cuartel, viene la gran defensa de Pablo. Y digo aquí que su defensa, el que empieza a pedir que le permitan hablar, y vamos a leer la historia rápidamente de todo, porque ya lo hemos hablado, y él nos hace un recuento de quién era, de quién soy y quién era. Está hablando de quién es en ese momento y quién había sido Pablo. Todos ya conocemos parte de la historia, ¿no es cierto? Y vamos a leerla rápidamente, vamos a avanzar un poco. Espero que me tengan paciencia un poquito, pero creo que la forma que podemos avanzar, debido a que esta historia la mayoría la conoce, ya hemos hablado durante todo este mes, y es fácil recordar quién era Pablo. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, o sea, si lo vemos aquí, básicamente en la escalinata esta, imagínense en este pueblo todo, la gente amotinada, pero antes, en esta escalinata, antes de subir, dice, Pablo le pregunta al comandante, ¿me permite decirle algo? Mire la esencia de Pablo. El comandante le dice, ¿hablas griego? Primera suposición. O sea, el general llega, ve a un hombre que lo están linchando, ¿no es cierto? Imagínense cuál es la vestimenta, la apariencia de Pablo. Tipo todo, imagínense, ensangrentado, golpeado, sin ropa, vuelto nada. Dice, esos judíos están matando a uno de los suyos, ¿cierto? Eso es lo que él se podía imaginar, una gente... Algo les provocó pero el griego no cualquiera lo hablaba. Cuando él le pregunta en griego, que si le permite hablar, este tipo habla griego. Y la primera pregunta le dice, ¿habla griego? Replicó el comandante. Y viene otra segunda suposición, dice, ¿no eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? Él inmediatamente se le vino a la memoria un egipcio que cuenta la historia, que había dicho que en un día iba a derrumbar las murallas de Jerusalén y se iba a sublevar contra los romanos, y entonces se lo llevó al Monte de los Olivos para que vieran desde allá la caída de las murallas. Y en el momento, el emperador que estaba ahí dijo, oye, esta gente está amotinando, y mandó un batallón allá, los acabaron, a muchos agarraron presos y muchos escaparon, y entre eso el egipcio. Entonces, las murallas no se cayeron, y lo que hicieron fue un poco rebeldes, de guerrilleros de ese entonces, quedar presos, amotinados, y el egipcio se voló. Entonces el hombre, cuando ve toda la ciudad amotinada, dice, eso fue que volvió el egipcio, y ahora lo van a acabar esta gente, ¿cierto? Fue lo que se le vino a la mente, dijo, seguramente fue el egipcio que regresó. Entonces le dice, ¿usted no es el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? Y le dice, no.
Yo soy judío, o sea, como esta gente, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le dice él, por si no la conocía. Le respondió Pablo, por favor, permítame hablarle al pueblo. El comandante dice, con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. ¿Sí? Con la sola mano logró que callara la gente le respetó la señal. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Entonces fíjense que habíamos un tipo ahora bilingüe. Hablaba en griego, pero le habló en griego a los griegos y ahora le está hablando en arameo, que era el idioma para los judíos. Al oír que hablaron en arameo, guardaron más silencio. Dice la palabra. Pablo continuó. Le dice, yo soy judío, les dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Fíjate que él empieza a identificarse. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Le está diciendo, mire la formación académica que tengo, y fui un celoso de Dios, como ustedes hoy en día, que están ahorita defendiendo su templo. Perseguía a muerte a los seguidores de este camino, o sea, a los cristianos de este camino se refería, antes decía los del camino, ahora está diciendo los de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Él está contando la realidad de las cosas, lo que él hacía. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Inclusive, obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. También le preguntaba al Señor, ¿quién eres? Y le decía, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó él, los que me acompañaran vieron la luz, pero no percibieron la luz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Se acuerdan? Esa fue la segunda, dos preguntas importantísimas que en un momento estudiamos. ¿Quién eres y qué debo hacer? Le pregunté, levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto, que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación, cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Hasta ahí va la historia, y hasta ahí lo dejan hablar a Pablo. ¿No es cierto? Creo que ya la mayoría se acuerdan de todo este pasaje. Todo eso lo hemos hablado, eso es una realidad lo que Pablo vivió. Fue una persona completamente real, y él está aquí hablando quién era. La defensa de él era hablar de quién era, qué había pasado en su vida y cuál era su misión. ¿No es cierto? Él está insistiendo de dónde nació, cómo fueron sus orígenes, cómo fue el momento en que transformó Dios su vida. Lo convirtió de un perseguidor a un perseguido, ¿no es cierto? Y le dijo cuál era su misión de hablar a los gentiles. Hasta ahí es lo que Pablo menciona en toda esta historia, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer mucho más personal las cosas. ¿Qué pasa? Que a ustedes, la gente supone, por sus apariencias, que ustedes. La gente se hace una idea de lo que ustedes, ¿no es cierto? Por suposiciones.
La mayoría de gente de pronto no ha tenido la oportunidad de conocerlo. Pero suponen cosas de usted que usted a veces ni se imagina. Pero la gente tiene, por rumores, por comentarios, la gente tiene una imagen de usted. Y lo condenan, o lo aman, o lo quieren, o lo odian, o lo detestan, por esas suposiciones. Y le dan la oportunidad a ustedes de expresar quiénes son ustedes verdaderamente. ¿Cuál sería su defensa? Pregunto yo. Y estos días estábamos con hombres reunidos y el Señor les comentaba que esa semana me venía hablando de eso y siempre me encanta cómo une todas las enseñanzas y nos trata unos temas especiales cada semana. Y hablábamos de eso precisamente. ¿Quiénes somos nosotros? Porque nosotros somos muy dados a suponer cosas por nuestras apariencias. Me pasó esta semana en muchas áreas, incluido una entrevista que estaba viendo por televisión, no sé si algunos de ustedes la vieron. Yo prendí el televisor y estaban entrevistando a un señor con su sombrero de ranchero. Ustedes no saben cuál es el sombrero de México, mexicano. Con su bigote bien fortachón, el tipo, una cara de campesino. Y yo vi el tipo y dije, pues es como raro ese tipo que lo estoy entrevistando ahí en un programa de CNN. Y me causó curiosidad y dije el canal ahí, me puse mientras estaba trabajando. Y yo dije, es raro que esté, me imagino que es un tipo mojado, que llaman, o sea, un campesino que se está pasando acá por el tema del muro y todas las cosas, y ha generado mucha enemistad pues entre dos pueblos, ¿cierto? Entonces debe ser que está protestando por el muro, y debe ser mexicano de estos que está en alguna ONG protestando porque le van a construir el muro y no lo van a dejar pasar. Y cuando el tipo empezó a oír la conversación, dije, wow, no era nada lo que suponía que era este hombre. Este hombre es un gran empresario americano, ¿sí? Pero tú le ibas a hablar y habla como el ranchero mexicano, bien arrastrado, así como dice uno, bien campesino mexicano. Porque íbamos y la comida y de todo, decía yo, digo, mi moscajete, y ahí con mi esposa cocina así. Y uno pues lo oye hablar y es un campesino mexicano de Tamaulipas, decía, venía de Tamaulipas, y ahora se supone que es uno de los hombres, yo creo que más ricos seguramente de la Florida, uno de los mayores hacendados de la Florida, tiene los caballos más ricos de la Florida, los terrenos más especiales de la Florida, el mayor productor de frutas y de hortalizas de la Florida. Pero con la humildad y la sencillez de un campesino de mexicano. Y uno decía que se encuentra con este hombre y han venido entrevistando otros también del almacén de... Esta semana también había entrevistado a un puertorriqueño que era el que tiene la tienda de distribución más grande en toda el sur de Estados Unidos, y uno de los hombres más ricos también de Estados Unidos, pero pero uno puede ver cualquiera de los dos y todo el mundo supone mil cosas equivocadas de estos hombres por su apariencia física. ¿Sí o no? Pero cuando le dicen, oiga, ¿usted quién es? Empieza a contar su historia y uno dice, wow, ¿ese tipo es eso? O sea, yo no sé cuántas veces les ha pasado a ustedes, yo creo que a diario les pasa eso. Y uno se hizo un prejuicio de las personas. Y el comandante le está pasando esto. Ve a Pablo todo arrastrado, todo golpeado, y le dice, oye, ese tipo me imagino que es el egipcio ese por allá, el revoltoso, y después dice, habla griego, ahora habla arameo, ¿no? Y empieza a sorprenderlo a eso. Pero yo diría, ¿qué dirían de nosotros? Pero lo más grave es, ¿qué podemos decir de nosotros? Y ahí viene la pregunta para los niños, porque esta semana aprendí una gran lección a través de una historia de niños. Yo no soy muy aficionado a las películas infantiles y por eso dije, necesito la ayuda de los niños. ¿Ellos se acuerdan de Shrek? ¿Sí se acuerdan de Shrek? ¿Y tenía un amigo burro? ¿Sí la vieron la película? Bueno, ahí para que nos cuenten y le cuenten a Fulvio quién era Shrek. Cuando uno ve a Shrek, uno se imagina ¿qué se imaginan ustedes? ¿Quién es Shrek? Cuéntales.
Entonces era muy cochino. Y cuando el burro habla con él, le dice, mire, es que yo soy como una cebolla. Esta semana aprendimos la lección de la cebolla, ¿no es cierto? Y le dice, ¿qué le dijo? ¿Usted se acuerda qué le dijo el burro cuando le dijo que era una cebolla? ¿No? El burro le hablaba a Shrek y le hablaba y Shrek no le contestaba. Entonces, cuando Shrek dice que él era como una cebolla, le dice, ya sé, es porque huele muy feo. ¿Sí? Y Shrek le dice, no soy una cebolla porque huele muy feo. Ah, entonces ya sé cuál, le dice el burro. Es porque hace llorar, le dice la cebolla. ¿No es cierto? Y él le dice, tampoco soy cebolla porque haga llorar. Yo soy una cebolla porque tengo muchas capas. Y ustedes están viendo es una sola capa, la del monstruo, verde y orejón, ¿no es cierto? Pero debajo de esa capa yo tengo otras capas. Y a medida que uno abre una cebolla va encontrando muchas capas, ¿no es cierto? Y todos tenemos algo de cebolla. Porque todos tenemos una capa que la gente ve y que de pronto ha crecido. Tenemos la capa, que lo dice Pablo. ¿De dónde? Pablo, ¿quién eres? Le dice, yo soy, ¿de dónde? De Tarso, una región de Sicilia. Entonces uno le dice, ¿usted quién es? Entonces él dice, Pablo, como decía yo, si mi nombre es Pablo, el nombre nos identifica en algo, y soy de tal parte. Yo le pregunto a Raimundo, ¿tú quién eres? Raimundo No, pero ese es Raimundo. Él no va a decir Pablo porque me engaña. ¿Cierto? Ojalá fuera Pablo. ¿Cierto? ¿Ah? Si yo le pregunto, allá el señor de blanco, ¿quién es? A ver, ahí no me está viendo, ahora no, por no verme no sabe quién es. ¿El señor de blanco quién es? ¿Quién es el señor de blanco? Ese de camisa blanca, ¿quién es? Mi papá, dice. ¿No es cierto? Entonces fíjense que uno puede decir, me llamo tal cosa y soy de tal parte. Era muy común en esa época. Entonces uno dice, soy Raimundo y soy de Cali, por decir una cosa. Otro dice, no, soy papá. Sí, esa es la característica más. Ahorita hay muchos que dicen, no, ¿usted quién es? Ah, Jaime, soy abuelo. Sí, porque eso es lo que sí, eso es lo que lo identifica ahorita. Una medida de diferentes épocas de la vida va tomando identidades, ¿no es cierto? De acuerdo a la función muchas veces de lo que es. Otro podría irse por el lado profesional. Entonces, ¿usted quién es? Ah, yo soy médico. ¿En serio? O sea... Otro dice, yo soy profesor. Todo el mundo dice, yo soy, y a veces solamente saca una de las capas. ¿No es cierto? Claro. Por eso decía, es importante que tengamos claro quiénes somos. ¿Sí? Y que tengamos claro quiénes son los demás. Fíjate que Pablo, lo primero que le aparece cuando Jesús le aparece también, le dice, ¿tú quién eres? Pero enseguida le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿No es cierto? Porque una de las cosas que tenemos que sobrellevar en la vida, primero es tener claro qué es lo que no somos. ¿Sí? Una de las cosas más difíciles en la vida es identificar qué es lo que no somos. ¿Se han puesto a pensar eso? Porque a veces nos han metido una vida en la cabeza de lo que supuestamente somos, pero resulta que no somos así. Y a veces la sociedad y los medios nos hacen creer que somos así. Entonces, desde niño a veces le dicen a la gente, es que este es un perezoso. Y cree convencido toda la vida que es perezoso. Y hasta que no se ponga a identificar que no es perezoso, no va a dejar de ser perezoso. Y uno le tiene que quitarse muchas capas que no nos corresponden, que no son nuestras, y dejarlas a un lado. Porque nos han inculcado cosas que no somos. Y para poder sobresalir y poder sobreponer hay que quitarnos esas capas que no nos pertenecen. ¿No es cierto? O sea, como le decía, ¿usted es egipcio? No, yo no soy egipcio. ¿Sí? Decía Pablo. ¿No es cierto? Que el comandante hubiera dicho, sí, usted es egipcio.
Así como el cuento, por ahí un cuento de, usted es árabe, ¿no? Sí, no sé, lo han escuchado. Usted es árabe y uno dice, no soy árabe. Usted es árabe, no soy árabe. ¿Sí? Y después de mucha insistencia dice, bueno, está bien, soy árabe. Uy, mentiroso. O sea, y así nos pasa muchas veces, nos insisten hasta que uno dice, entonces otra cosa nos sacan a colitarnos de que nosotros somos algo. Pero una de las cosas, de las luchas que uno tiene que tener en la vida es quitarse lo que no soy. Y lo que Dios dice, cuando Dios le dice yo soy la verdad, empieza a trabajar esa verdad en nuestras vidas, ¿no es cierto? De saber de verdaderamente quiénes somos y quiénes no somos. Y es algo que debemos pedirle a Dios que nos muestre verdaderamente qué somos y qué es lo que no somos. Porque la vida, la gente nos ha estipulado, nos ha llevado a suponer que somos tal cosa. Entonces la gente le dice, usted es pobre, y pobre se va a quedar toda la vida. ¿Cierto? Y la gente crece con una mentalidad de pobre. Toda la vida. Y dice, yo nunca voy a salir de aquí. Falso de los falsos. Eso no es cierto. Hasta que no diga, no soy pobre, y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, para tener lo que Dios quiere que yo tenga. ¿Cierto? Y esa es la verdad. Que Dios dice, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, vamos a tener lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que quitarse la mentalidad de pobre. Entonces, uno tiene que identificar qué es lo que no es y aceptar en Cristo lo que verdaderamente somos. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Mire, yo era, ¿no es cierto? Yo era un perseguidor de la iglesia. Uno tiene que reconocer el pasado, ¿sí? Pero como algo que quedó en el pasado. Uno no puede decir, no, es que no era. No, ya lo que era, ¿no es cierto? Cosas que uno no puede negar, pero eso fue en otra vida. Pero la gracia de Dios se me cruzó en el camino, ¿no es cierto? Y me dijo, ya no vas a hacer más esto. Vas a dejar de ver lo que se supone que veías y ahora vas a ver otra realidad. Y a través del Espíritu Santo y a través de la conversión de Pablo, él está diciendo, ya no soy lo que era. Ahí le está contando a la gente. Me llevó y me mostró qué era lo que era en ese momento, y además me mostró la misión que tenía en esta vida, que era ir a predicar a los gentiles. Entonces le dice, mire, y la cebolla como tal, tengo muchas capas, que me quitó esas capas que no me servían. ¿No es cierto? Como decía Shrek en su momento. Pero lo que ustedes se imaginaban que yo era, no soy eso. O de pronto no dejo de ser cebolla como tal, pero ahora sé para qué fue diseñada la cebolla. Porque la cebolla como tal, no sirve para nada si no se usa. ¿Para qué sirve la cebolla? Para condimentar, ¿no es cierto? No simplemente para que le digan que se llama cebolla. Así sea para hacer llorar. Pero la función principal, habrá llantos, habrá lamentos, pero la función principal es para darle sabor a las cosas. Esa es la función de la cebolla, con todas sus capas, ¿no es cierto? Y si en este momento nos dijera, ¿usted quién es? ¿Qué podríamos contestar? Sí, soy hombre, soy papá, soy colombiano, soy caleño, soy médico, puedo sacarme una cantidad de cosas en mi carácter. Otro le podría decir, soy melancólico, soy un ogro, como decía, ¿sí? La gente puede tener mil suposiciones y la gente puede convencer de eso, por su carácter, por su personalidad, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor llegó a mi vida, muchas cosas quedaron atrás, de las cuales ya no soy, y ahora me dio una identidad nueva como ¿quién? Como hijo de Dios. Esa es la capa que nos cubre absolutamente todas las demás capas. ¿Sí? Que es lo que hablábamos el jueves con los hombres. Por eso ya no, cuando hablábamos de la oración decíamos que ya ahora, ¿cuál es nuestro mayor título que tenemos en el yo soy? Soy hijo de Dios. ¿Sí? Uno podría decir, si me preguntaba a mí, ¿usted quién es? Yo soy Freddy, un hijo de Dios. Ya con esa cosa
abarco todo, ¿sí? Porque Él me transformó, me llegó un momento, me quitó muchas cosas de mi vida pasada y me está llevando en un proceso con un propósito para hacer algo, para servirle en la forma que Él quiera, haciendo su voluntad. Entonces Pablo decía, yo la tengo ya clara. Esas cosas quedaron atrás, ¿sí? No dejo de ser judío, no dejo de ser romano, ¿sí? Pero estoy todo en función de servirle a Cristo predicando a los gentiles. Esa es mi función. Eso es lo que termina hablando Pablo en este momento. ¿Quién era? ¿Quién es? Claro, le dice, ¿quién soy? Él empieza hablando, soy Pablo de Tarso, ¿no es cierto? Pero yo era, y empieza a contar pero el Señor me transformó y ahora estoy aquí, haciendo la función de que el Señor me mandó a hacer los gentiles. Le di un propósito para la vida. Le di un propósito a la identidad. Y estoy al servicio del Señor haciendo lo que Él, no importa lo que me cueste. ¿Sí? Eso es el sentido de la vida. Y eso es lo que tenemos que aprender de todo esto. Es decir, no importa lo que supongan de mí la demás gente. Lo importante es lo que Dios ve en mí, si estoy haciendo sus propósitos. Dios, ¿qué quiere que seamos? Sus hijos. Así es. Que tengamos, como digo, acceso a Él, como decíamos el jueves en la oración. Que podemos llegar a Él sin temor. Hablar con Él en forma íntima porque somos sus hijos. ¿Quién nos dio ese título? Él, al aceptarlo como Padre. ¿Sí? Ya no lo podemos ver como el Rey, ¿cierto? Como lo veían estas personas antes en su religiosidad, con temor y temblor, y no se acercaban al lugar santísimo porque morían. Ahora dice, ese velo ya se cayó por la muerte de la sangre de mi hijo, ese velo ya se rompió. Ahora pueden ingresar al lugar santísimo, ya no hay muros de enemistad, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres gentil, si eres judío, puede llegar al lugar santísimo sin temor ni nada, porque ahora son ¿qué? Hijos. El Nuevo Testamento nos dio esa opción. ¿Sí? Eso es lo que hace Jesucristo en las vidas. Darnos el título de ser hijos de Dios y podemos llegar a Él con toda confianza y tranquilidad, porque esa es nuestra mayor identidad. Pero lo importante es llegar haciendo el propósito para lo cual nos convirtió en hijos, que era amar al prójimo, ¿cierto? Ya no se permiten cerrar las puertas, hay que amar, somos hospitalarios, nos gusta que nos visiten, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba ahí? No, que las puertas del templo están cerradas, no, las puertas de mi casa deben estar abiertas. Porque ahora nos manda y dice, quítate la capa, ayuda al necesitado, deja las diferencias, deja pensar que son de una región o de otra. Somos todos cristianos, ¿sí? No somos cristianos colombianos, cristianos venezolanos, cristianos americanos, cristianos mexicanos, somos solamente cristianos. Todos somos hijos de Dios, ¿sí? Debemos de quitar esas suponer que porque es de una región a otro lado son diferentes a nosotros. Todos somos ante Dios uno solo, los mismos. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. No tenemos por qué estar cerrando puertas porque son de una región o porque son de limitados acceso. Esa es la realidad que estamos viviendo. La gente ahorita, como digo, todo está cambiando, los valores, están cambiando las cosas del mundo. Hoy leía algo curioso, digo, a un concurso de belleza aceptan ahorita a los transexuales. Uno dice, ¿el concurso de belleza ahora es hombre, es mujer? No sé, pero está en concurso, ¿no? Rechazan a una porque tuvo hijos, pero aceptan a un transexual en el mismo concurso. La gente no tiene claro la identidad de nada ya, pero todo lo mezclan. Ahora nadie sabe si es hombre, si es mujer, si es... Pero para nosotros, si no tenemos claro nosotros es lo grave. O sea, uno tiene que tener clara su identidad, lo que es uno y lo que no es para Cristo. Lo importante es lo que Dios vea de nosotros, no lo que el mundo vea de nosotros y lo que suponga de nosotros. Debemos preocuparnos y ocuparnos en lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí? Pero la gente vive mirando a ver cómo le queda bien al mundo y pierde su verdadera su identidad. Es uno de los problemas graves de la sociedad actual, es que no saben ni qué son. Y el Señor dice, ustedes deben tener la identidad clara de que son ¿qué? Hijos de Dios. Y están hechos para sus propósitos. Que el día que nos encontremos con Él diga,
buen siervo y fiel, has sido lo que yo esperaba que hicieras, ¿sí? Y eres mi hijo y estoy honrado por eso, y aquí están las puertas de mi casa para que vengas a vivir en ellas. Eso es lo importante de la vida. Mientras tanto, si no tenemos claro quiénes somos, tampoco tenemos claro a veces a quién le servimos. Muchas veces, como estos religiosos vivían diciendo que le servían a un Dios, pero estaban sirviendo a Satanás, porque estaban en contra del Evangelio. Estuvieron a punto de matar a un siervo de Dios, sirviéndole a otro Dios que no era el verdadero Dios, por la religiosidad. Cuando uno tiene las cosas claras ante Dios, sabe que tiene que defender a Dios, pero sin ir a hacerle daño a gente que está trabajando en los propósitos de Dios también. ¿No es cierto? No nos debemos dejar llevar por el fanatismo, como digo. Lo que Pablo decía de ser radical es que él daba la vida, ¿no es cierto?, por la gente que le hacía daño, lo mismo que lo hizo Jesús. Y en vez del fanatismo que iba a matar a otros porque no pensaban de la misma manera. Entonces los judíos mataban porque oían otras cosas y suponían cosas y los mataban. Pero ellos estaban dispuestos a dar su propia vida. ¿Por qué? Por el Evangelio. Eso es nuestro papel. Estar dispuestos a que todas nuestras capas, todo nuestro ser, como decía, sirvan para darle sazón a este mundo. ¿No es cierto? Como la cebolla. ¿Sí? Pero no hacer daño con esa cebolla. O sea, tenemos que servir a los propósitos. No hacer llorar, como decía, no solamente que estemos aquí para hacer llorar, sino para sazonar este mundo. Y eso es lo que debemos aprender de Pablo. Que toda nuestra formación, nuestros estudios, nuestras cosas, como lo decía él, sirvan solamente para el propósito de servir para la obra de Dios. Si usted era abogado, eres arquitecto, puedes decir, yo soy eso, sí, pero todas esas cosas que sirvan para lo que fuiste creado, que era servir al Señor como hijo de Dios. Eso es lo importante.